puedan desmutear su micrófono. Estamos. Listo. Lore, desmuteate, por favor, y Julio también. Ahí está. Ya estamos. Pues buenas noches, bienvenidos. Es miércoles de Centro Astronómico Clavius, miércoles de astronomía. Un miércoles post-eclipse, que a no todos nos fue tan bien, particularmente aquí en la Ciudad de México, fue una noche y madrugada nublada y prácticamente nos negó la oportunidad de ver el eclipse. Espero que no haya sido la misma historia para todos y que algunos de ustedes lo hayan podido disfrutar. Y bueno, hablando de eclipses y fenómenos naturales que tenemos en la astronomía, pues otro de los fenómenos que siempre estamos a la expectativa son los cometas. También hemos tenido no tan buena suerte últimamente en los últimos años con los cometas. De pronto tenemos expectativas y de pronto nos cambia el panorama. Pero bueno, en la historia ha habido varios cometas espectaculares y sobre todo importantes. Y ese es justamente el tema de hoy, y para eso tenemos a un invitado especial, el doctor Julio Saucedo. Muchísimas gracias, Julio, por estar hoy con nosotros. Él nos está acompañando desde tierras lejanas, desde la hermana República del Estado de Sonora, lo cual nos da todavía doble placer que nos estés acompañando desde tan lejos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Lorena, Gerardo, y a todos los compañeros que están ahorita atendiendo esta plática. Me da mucho gusto que estén puestos ahí para escuchar lo que voy a decir. Y bueno, antes de darte ya la palabra por completo y que nos hagas tu presentación, Gerardo nos va a leer una breve reseña de tu trayectoria académica. Muy buenas noches a todo el mundo y bueno, Julio, bienvenido. Qué gusto tenerte tan pronto. De hecho, hace poco Lore y yo tuvimos el gusto de encontrarnos con Julio en Zacatecas. Hace como un mes más o menos nos encontramos allá en el Encuentro Nacional de Divulgación de la Ciencia y bueno, tuvimos el gran gusto de platicar con Julio, sobre todo que nos dimos cuenta de que es amante de la historia de la astronomía y gran conocedor de esta parte, y entonces pues lo invitamos a Clavius. Entonces, bienvenido, Julio. Les voy a leer rápidamente una semblanza. El doctor Julio César Saucedo Morales es profesor e investigador del Departamento de Investigación en Física de la Unison, con 38 años de antigüedad y jefe del mismo del 2006 al 2014. También coordinador del posgrado en Ciencias. Su formación académica es la licenciatura en Física en la Universidad de Sonora, maestría en Física en Arizona State University y doctorado en Astronomía en la Universidad de Arizona. Su investigación es la astronomía extragaláctica, la formación estelar, asteroides y astronomía educativa. Tiene más de 40 publicaciones arbitradas, una amplia participación en congresos y direcciones de tesis. Fue reconocido en 2005 como fundador de la astronomía en la Universidad de Sonora y la creación de infraestructura de varios observatorios y planetarios. Además tiene una amplia participación en divulgación de la ciencia, ha dado cientos de conferencias, organización de eventos masivos y cofundador del curso básico de astronomía en 1989. Fue responsable del planetario Explora de la Unison y codirector de la Odisea Cósmica en La Voz de Pictic en 88.1 FM. Eso entre varias otras cosas. Julio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora sí te cedemos la palabra. Pues muchas gracias a todos por estar ahí. Entonces voy a compartir mi presentación. Bueno, el título de la charla es el Gran Cometa Kirk de 1680 y su importancia en la historia. Los cometas, pues realmente nos han acompañado a través de todos los tiempos, digamos, siempre maravillándonos con su hermosura y a la vez preguntándonos, o más bien llevándonos a preguntar qué son estos objetos. Ha habido tiempos en los cuales se ha pensado de que estos objetos han influido directamente en el ser humano.
Por ejemplo, en este tapete, digamos, donde el rey Harold el día 6 de enero de 1066 es coronado rey y ese mismo día muere, ¿verdad? Y esto se atribuyó a un cometa, ¿verdad? Que quedó aquí en el centro, arriba, en este tapete. Y así como esto, pues ha habido muchos cometas bonitos, interesantes e importantes. Por ejemplo, en 1618, que era la época de grandes de la astronomía, como Galileo y obviamente Kepler, etcétera. Apareció también un enorme cometa que los llevó a especular a ellos. Y curiosamente, este cometa estaba todavía negado para darnos la razón de su existencia. Es decir, por mucho tiempo no se podían predecir los cometas. Entonces, los cometas siguen apareciendo a lo largo de los tiempos, pero hay un cometa en particular que es importante, a diferencia de decir que es el más famoso, porque el más famoso yo creo que es el cometa Halley, sin lugar a duda, del cual también voy a hablar porque está conectado con la historia. El gran cometa de 1680 fue descubierto por Kirk y se vio a fines del 80 y principios del 81, por eso es un cometa que, digamos que fue observado durante varios meses, pero un cachito en cada uno de estos años. Es un cometa de un periodo muy largo, no se ha determinado con precisión, pero se piensa que tiene un periodo de alrededor de 10.400 años. Y este cometa es importante por las razones que vamos a ver. Por ejemplo, este cometa es así una pintura que se tomó en Rotterdam, en los Países Bajos, y vean lo largo de su cola, ¿no? Que llegó a medir quizá más de 70 grados. Y de hecho pueden ver a unas personas que traen algo así como unas cruces, esas son las ballestillas, son herramientas que se utilizaban para medir tamaños angulares antes de que se usara el sextante. Pero ahí pueden ver varios que están ahí observando, tratando de medir ese tipo de cosas. Con Stellarium ustedes pueden ver más o menos la posición del cometa y darse cuenta que este coincide, digamos, en buena medida con esto que se obtiene con Stellarium, tomado en la posición de Rotterdam, etcétera. Y esto más o menos sería el cometa, digamos, como lo podemos simular a través de Stellarium. Y este cometa, pues fue observado por muchas gentes, pero quien lo descubrió, Kirk, lo hace con telescopio, y de hecho es el primer cometa en la historia que se descubre con un telescopio. Entonces hay una gran cantidad de ilustraciones sobre él y sobre su trayectoria. Su trayectoria que aquí se pueden ver más o menos las figuras de las constelaciones, por ahí se ve la eclíptica, y por ahí está también digamos, la posición del cometa. Se puede ver aquí en esta parte que esta es la cola del cometa. Se puede ver cómo empezó siendo corta, como debe ser, digamos, cuando era muy débil, y después fue creciendo el tamaño de la cola hasta llegar a un máximo, ¿verdad? Que es muy grande, y eso fue lo que fue observado. Entonces así fue como fue, digamos, trazada la trayectoria, y esto, si lo ven en detalle, van a ver que, por ejemplo, en ciertos momentos se encontraba por aquí en estos puntos donde era visto, digamos, dentro de las constelaciones, digamos. Y esto fue una manera de saber, por ejemplo, cuál fue la trayectoria, y que eso fue importante en un momento dado para encontrar su órbita, ¿verdad? Que era un tema que antes no se manejaba, antes de 1680 no había órbita de ningún cometa. Entonces, pueden ver que en todo el mundo, al menos buena parte del mundo, se registró el cometa. En México lo registró Carlos Sigüenza y Góngora, entre otros, pero también en la Ciudad de México hizo esto
y el padre Quino vamos a ver que lo registró por ahí en Cádiz, y etcétera, ¿no? Hay muchas representaciones diversas del cometa de 1680 que conocemos como cometa Kirch, ¿verdad? Que fue uno de los cometas más brillantes del siglo XVII. Tenía una cola espectacularmente larga y alcanzó su máximo brillo el 29 de diciembre de 1680, y pues se le conoce como cometa Kirch por haberlo descubierto Gottfried Kirch el 14 de noviembre. ¿Quién fue Gottfried Kirch? Pues un astrónomo alemán que fue el primer astrónomo real. Es un nombre que, por cierto, ya se utilizaba en Inglaterra, era John Flamsteed, y también en Francia, digamos, hubo también, creo que fue Domingo Cassini, me parece, el primer astrónomo real, digamos, ahí en el Observatorio de París. Y en Berlín, pues, se le da esta figura a Kirch, y fue también el primer director del observatorio. De hecho, a él le tocó fundar el observatorio, a él y su esposa, de quien diré unas palabras porque también era astrónoma, ¿no? Es una astrónoma conocida en la historia, digamos. Y ellos dos publicaban unos catálogos o calendarios, digamos, y de ahí sacaban recursos, de hecho, para construir el observatorio, etcétera, ¿no? Kirch estudió en Jena y en Danzig con un astrónomo muy conocido, muy famoso, Hevelius. Es uno de los astrónomos que siguieron observando de manera tradicional, es decir, sin usar telescopios. Pero sin embargo, es una cosa bien curiosa que siguió haciendo trabajos excelentes. Inclusive se cuestionaba en varios lugares, sobre todo en Inglaterra, de si tenían valor las observaciones de Hevelius, y entonces enviaron ahí a quién más que a Edmund Halley para revisar su trabajo, y vio que todo lo hacía apuntando simplemente a través de tubitos y todo eso, pero dijo, sin embargo, sus resultados son tan buenos o mejores como los nuestros que usamos telescopios. Entonces, digamos que de alguna manera seguía la tradición de Tycho Brahe, ¿no? De la observación sin telescopio. Pero el caso es que Gottfried ahí se fundamentó, digamos, ¿verdad? Él hizo trabajo, ya Gottfried Kirch hizo instrumentos como micrómetros para mediciones astronómicas. En fin, él es el descubridor del cometa Kirch, ¿verdad? Un personaje realmente importante en la historia de la astronomía. Y fíjense lo que dice Kirch, ya que lo descubre. Dice, he leído muchos libros sobre cometas, paganos y cristianos, religiosos y seculares, luteranos y católicos, y todos declaran que los cometas son señales de la ira de Dios. Hay algunos que se oponen a la creencia, pero no son muy importantes. Dice, en otras palabras, la mayoría de científicos o no científicos pensaba que los cometas traían malos augurios. Esta es, aunque no encontré ninguna con mejor calidad, pero esta es la trayectoria que hizo el propio Kirch del cometa, ¿verdad? Realmente ojalá que exista alguna mejor, pero yo no pude localizarla honestamente. Espero que sí haya por ahí alguna, porque seguramente es rica en información, pero es difícil distinguir aquí con esta calidad, ¿verdad? Pero en fin, sí, siguió el cometa, ¿verdad? Entonces lo descubrió en la mañana del 14 de noviembre de 1680, ahí en Coburg. Es uno de los lugares donde él hizo observaciones, en Coburg, y ahí fue donde lo descubrió. Lo descubrió con el telescopio cuando tenía una magnitud de 4, que realmente es una magnitud visible, ¿verdad? Pero tampoco no es una magnitud muy brillante. Realmente ese tipo de cosas solamente lo pueden hacer gente que conoce el cielo, ¿verdad? Entonces era realmente un astrónomo, y lo encontró cerca de la estrella Regulus, que como ustedes saben es la más brillante de la constelación de Leo. Lo vio desplazarse al este y aumentar su brillo rápidamente y llegar a una distancia de 0.42 unidades astronómicas de la Tierra, ¿verdad? El 42% de la distancia de nosotros al Sol.
el 30 de noviembre, y en ese momento fue visible a simple vista con una cola de 20 a 30 grados de largo. Después siguió brillando otras semanas y desapareció, ¿no? Y después tiene otra temporada en la cual va a tener una cola mucho más larga, ¿verdad? Este es uno de los cometas más brillantes del siglo XVII, pero también es uno de los más importantes de la historia desde una perspectiva científica y desde el punto de vista de la historia humana en general. Si bien hubo mucha superstición relacionadas con su aparición, las investigaciones científicas a que dio lugar ocurren justo al fin de la revolución científica con Newton, y en cierto sentido fueron una de las mechas, digamos, que encienden lo que es la era de la Ilustración, que generalmente se toma como lo que fue el siglo XVIII, ¿no? Aquí está la esposa de Kirch, ¿verdad? Que era una astrónoma, pues, que ella aprende, digamos, astronomía antes de conocer a Kirch. Y sabemos por una cita de nada más y nada menos que este gran matemático, que fue Godofredo Guillermo Leibniz, ¿verdad? Que dice: hay en Berlín una mujer en extremo docta que podría pasar por algo fuera de lo común. Sus logros pertenecen no a la literatura ni la retórica, sino a profundas doctrinas de la astronomía. Ella fue la primera mujer que descubrió un cometa, ¿verdad? Y después vamos a ver que la hermana de el descubridor de Urano, digamos, Caroline Herschel, hermana de William Herschel, ella descubrió también muchos cometas tiempo después, digamos, pero ella, María Kirch, fue la primera mujer que descubrió un cometa. Bueno, resulta ser que el cometa Kirch, primero se pensó que se trataba de dos cometas, ¿verdad? Uno a fines de 1680 y el otro a principios del 81. Pero en un momento dado se vio que su cola se había extendido hasta 70 grados y que orbitó de una manera impresionante a casi 2 millones de kilómetros por hora. Y bueno, esto queda representado en una de las pinturas de Shire, que está básicamente mostrando la extensión de la cola. Y fue visto no solo de noche, sino de día. Y pues esto llevó a pensar a las gentes que se trataba del mismo cometa, que había una conexión entre ese del año anterior y nuevo año, ¿no? Quiero comentarles, por cierto, que hace unos años pasó por aquí el cometa Ison, que teníamos grandes sueños de que pudiera pasar, digamos, darle la vuelta al Sol, pero sin embargo ahí se quedó, ¿no? Y nunca jamás volvimos a ver absolutamente nada de Ison. Era un cometa similar, digamos, a de Kirch, ¿verdad? Pero pues Kirch sí salió y avante de esa cosa, ¿no? El cometa, como era de esperar, una cosa tan impresionantemente brillante, pues inmediatamente trajo esta respuesta de la gente, ¿no? Una alarma a Europa por los prodigios del cometa, ¿no? Y pues se ven un montón de comentarios, cosas así, ¿no? Por ejemplo, que esta es una carta que escribe a su hija, a este señor Christoph Weichel, y le dice: el que teme estas antorchas de guerra, teme la muerte de los grandes reyes, ruina del pueblo y de enfermedades contagiosas. Y dice: es cierto, dice, los cometas rara vez brillarán con impunidad, ¿verdad? En otras palabras, estaba conectado esto del gran brillo de los cometas, de las grandes colas de los cometas, y entre más grandes los desastres. Esa era la manera de pensar en esos años, ¿verdad? Y por ejemplo, dice: de las señales maravillosas visibles en los cielos y en la tierra, ninguna tan temible como la del cometa del jueves 16 de diciembre de 1680. Poco después del anochecer, la coma era tan brillante como una estrella de magnitud 2 o 3, pero también su cola, que cuando la coma estaba en el horizonte se extendía y cubría casi todo el cielo, ¿no? La cola era brillante y clara, pero transparente,
así que las estrellas fijas detrás eran claramente reconocibles. Y bueno, es toda una descripción del cometa, de cómo va a llevar ese camino por las diferentes constelaciones, y pues todo eso pues asustó mucho a la gente, ¿no? El 18 de diciembre los observadores de todo el mundo informaron que era visible de día, ¿verdad? Y después comenzó a emerger en el cielo de la tarde, y la última semana de diciembre se dijo que era un objeto brillante con una cola de 70 grados, y después de nuevo se acercó a la Tierra, y después ya digamos que desaparece. Duró viéndose alrededor de 4 meses. Bueno, los cometas, a diferencia de otros cuerpos celestes, por ejemplo, los planetas, ya Kepler había dado sus órbitas, y de alguna manera, aún antes de Kepler, ya teníamos la idea del modelo geocéntrico, que de alguna manera, aunque no era realmente verdadera, sabíamos predecir su posición, y eso era una tranquilidad para el ser humano. Los grandes ciclos de la naturaleza que ustedes conocen como el día, el mes y el año, todos tienen el origen en algún fenómeno astronómico, ¿no? Igual que, por ejemplo, las diferentes estaciones del año y cómo están entre medio de solsticios y equinoccios y cosas de esas. Esto, precisamente, el encontrar que había esa forma de poder explicar o comprender lo que pasaba en la naturaleza, nos permitió, pues obviamente, tener una confianza de que vivimos en un mundo ordenado, no caótico, ¿verdad? Los cometas no parecían responder a ese orden. Inclusive los comentarios, tanto de Galileo como de Kepler, ¿verdad? En épocas ya, digamos, en plena revolución científica, dejan mucho que desear, ¿verdad? Con toda y la precisión de las leyes de Kepler y todo eso, los cometas quedaban fuera. Y todavía la discusión era todavía en términos del debate entre Séneca y Aristóteles. Ahí estábamos realmente, todavía estábamos en la época griego, grecolatina, digamos, en respecto a los cometas. Y pues una persona, el olvidado, así se le llama a veces, a George Samuel Dörfel, que es el primero en afirmar específicamente que los dos cometas brillantes vistos en 1680 y 1681, que se conocen técnicamente de esta manera como C1680b1, eran uno y el mismo, antes y después de su pasaje por el perihelio, y que se movía a lo largo de una parábola, con el Sol como su foco, ¿verdad? Y esto precisamente da una explicación. Finalmente, después de toda la historia de la humanidad sin entenderlos, debemos a este gran desconocido. La verdad es que lo debemos a él, pero claro, después va a ser muy importante el trabajo de Newton y el trabajo también, o por qué no decirlo, Halley, ¿verdad? Que realmente fue el que, a final de cuentas, acertó de una manera impresionante con las órbitas de los cometas, ¿verdad? Pero Dörfel fue el primero que hizo sus cálculos, y tenemos además a John Flamsteed, que era el astrónomo real, Royal Astronomer, allá en Inglaterra, en el observatorio de Greenwich. Ellos dos fueron los primeros que se dieron cuenta de que se trataban de un solo cometa, ¿no? Entonces ahora sí, los pesos completos en esto, ¿no? Sir Isaac Newton y Edmund Halley, ¿verdad? Noten, cuando nace Newton, digamos, más o menos andan por ahí muchos otros personajes. Les adelanto, por ejemplo, que Quino y el señor Carlos Sigüenza y Góngora nacieron en el 45, o sea que realmente había una diferencia de 2 años, porque este 42 realmente es un 43, ¿verdad? Por la cuestión de los calendarios, ¿verdad? Y Halley era un poco más joven, digamos, ¿verdad? Pero también mucho más correteado, ¿verdad? Bastante más correteado que Newton, ¿verdad? Porque
desde casi niño, él fue a hacer sus investigaciones y hacer cartas celestes allá desde la isla de Santa Elena, de las primeras cartas celestes, las estrellas del hemisferio sur. Y es todo un personaje, Halley. Bueno, habiendo deducido Newton sus leyes, las leyes de Kepler a través de sus 3 leyes de la mecánica de Newton y de la gravitación universal, Newton se preguntó si los cometas obedecen a sus 3 leyes, ¿verdad? Esto es realmente algo que posiblemente nació totalmente de Newton, ese interés, pero fue motivado también por 2 circunstancias adicionales que lo motivaron a preguntarse, en particular con el tema de los cometas, ¿verdad? Uno de ellos fue Halley y el otro fue la coincidencia, pues, que el gran cometa Kirch de 1680-81, pues realmente fue tan espectacular y tan observado. Tan es así que el propio Newton, que nunca se conoció por ser astrónomo, se puso a tomar posiciones del cometa Kirch, ¿verdad? Claro que él inventó el telescopio reflector, que es tan importante para los astrónomos, pero en realidad él no fue nunca un astrónomo en sí. Fue un astrónomo matemático en el sentido de que él pudo deducir las leyes de Kepler, digamos, a través de sus leyes de la física. Pero el caso es que Newton realmente sentó las bases matemáticas para explicar a los cometas, ¿verdad? Inclusive propuso un método para encontrar las órbitas de un cometa a partir de las observaciones. Entonces, cuando estaba Newton desarrollando su famosa teoría de gravitación universal e intentó calcular su órbita, él empezó con esa hipótesis de que eran 2 cometas, ¿verdad? Y estaba terco con eso, ¿no? Pero no fue hasta que las observaciones de su contemporáneo John Flamsteed, que por cierto era amigo de Edmund Halley, y a regañadientes acepta que se trataba del mismo cometa. Y una vez que lo hizo, entonces se dio cuenta que efectivamente podía calcular su órbita. Y es así como en el Principia Mathematica, su famoso libro, publicado en 1687, demostró que un objeto bajo la influencia de su ley inversa del cuadrado, la ley de gravitación universal, ¿no?, debe trazar una órbita con forma de una de las secciones cónicas. Y para el caso del cometa de 1680 encontró que su órbita es una parábola, ¿no? Es una órbita parabólica. Y esto es lo que aparece en el Principia. Si ustedes ven alguna de las ediciones, de las primeras ediciones del Principia, es notorio. Por ahí en alguna parte al medio del Principia, van a ver que hay una hoja doblada y que ustedes la desdoblan y se hace una cosa del tamaño más o menos como la estoy viendo allá en una pantalla más o menos grande. Ahí está la órbita que él calcula para el gran cometa Kirch, ¿verdad? Y pues esto realmente fue un avance importante. Si bien es cierto, ya les hablé de un personaje que había llegado a un resultado similar, quizá no con la precisión del de Newton, pero se les adelantó, ¿verdad? Bueno, pues los cometas y su influencia en el trabajo de Newton. Edmund Halley estaba convencido de que algunos cometas tienen órbita cerrada y lo visitó digamos, para preguntarle cuál sería la trayectoria de un cuerpo sometido a la atracción del Sol con una fuerza inversa al cuadrado. Le dijo Newton una elipse. Entonces le prometió que le iba a mandar la prueba, porque le preguntó en ese momento Halley que si tenía por ahí esta demostración, ¿verdad? Que era una elipse. Entonces le dijo, después te la muestro. Y total que se la envió en un librito que se llama Sobre el movimiento de los cuerpos que giran, donde detallaba la respuesta. Y pues obviamente Halley se impresionó mucho, ¿verdad? Halley no era una persona fácil de impresionar, pero se dio cuenta del gran valor del trabajo de Newton, ¿verdad? Se familiarizó totalmente con eso
y se propuso convencer a Newton que publicara esos trabajos. Es muy probable que no se hubieran publicado nunca el Principia si no fuera por la influencia de Halley, que estuvo insistiéndole que era muy importante su publicación, inclusive en el hecho de que financió casi totalmente, si no es que totalmente, esa impresión del Principia. Y no nada más eso, sino que estuvo editándole, haciéndole mucho trabajo, ¿no? Dentro de las muchas actividades que tenía Halley, se puso a arreglar el trabajo del Principia a Newton, y seguramente hay huellas de Halley en todo el Principia. Pero entonces, curiosamente, pues le insistió mucho que estudiara los cometas, ¿verdad? Era algo importantísimo para Halley. Yo pienso que él tenía clara la idea de que era lo que nos ataba todavía al pasado. Esa es mi propia percepción. Entonces, Newton estuvo algo lento en esto, entonces abordó el problema personal, de manera personal, Halley. Y finalmente, en 1705, aplicando esas leyes de Newton y todo lo demás, la ley de gravitación, estudió 23 apariciones de cometas entre 1337 y 1698 y descubrió que los de 1531, 1607 y de 1682, noten el año 1682, después del cometa Kirk, al siguiente año viene el cometa Halley, ¿verdad? Entonces, pues tenía demasiados alicientes para hacer un trabajo serio Halley, y encontró que estos tres cometas de 1531, 1607 y 1682 tenían elementos orbitales muy similares, y explicó las pequeñas diferencias que había en términos de perturbaciones gravitatorias de los grandes planetas gaseosos, Júpiter y Saturno, confiado que era el mismo cometa. Predijo que volvería por ahí entre 1758 y 1759. Después, como ustedes saben, la física matemática francesa estaba en un estado de muy alto desarrollo, y entonces esa órbita fue refinada por Clairaut, Lalande y Lepaute a una precisión de un mes. Es decir, prácticamente dijo, en este lapso lo van a encontrar. Y efectivamente regresó en 1758 y fue encontrado por un astrónomo aficionado de apellido Pallich, ¿verdad? Y entonces, después de eso, siguió viniendo en 76 años después, cada uno de estos volvió en 1835, 1910 y 1986, ¿verdad? Entonces, este fue el primer cometa periódico que conocimos, ¿verdad? Es importante mencionar que Robert Hooke había sugerido que cometas de 1664 y 1618 eran el mismo. Y también Giovanni Cassini, que los cometas de 1577, 1665 y este de 1680 eran un mismo cometa, pero resultó ser que estos estaban equivocados. Realmente yo creo que tenían la idea de que eran periódicos, pero realmente no pudieron demostrarlo. Entonces, los cometas se creían que presagiaban fatalidades, y no poder predecirlos era señal de presagios. Esto cambió en 1705 al demostrar Halley que orbitan al Sol y que uno reaparece cada 75 años, y predecir su regreso, ¿no? Y después haber sido recuperado por Johann Georg Pallich, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, este es el cometa que está aquí a la izquierda, el que vio Halley. Ese es el cometa de 17 de agosto de 1682. Y después tenemos otra aparición todavía posterior, haber sido recuperado en 1835. Esta es cuando reaparece por segunda vez, por decirlo así. Y tenemos, pues, obviamente en épocas más recientes, el cometa Halley de 1910 y el de 1986. Y ahorita se conocen las apariciones del Halley por mucho más de 2000 años.
No recuerdo exactamente qué tanto más de 2000 años, pero sí, desde tiempos antes de Cristo se saben las apariciones históricas del cometa Halley. Entonces los cometas, cometas famosos hay muchos, impresionantes todos. Digamos, aquí el primero que está a la izquierda es precisamente del que hemos estado hablando. Hay otros cometas realmente impresionantes que ha habido, ¿verdad? Por ejemplo, este grandote que está aquí es el de 1811, y con eso voy a cerrar más al ratito la plática, todavía no, pero voy a cerrarlo. Y otros más que tenían colas muy raras, digamos. Es una cuestión bonita la de los cometas. Nótense que aquí, ya para esta ilustración, ya hay una órbita que está aquí, ¿no? De un cometa, ¿verdad? Ya estábamos del otro lado. La humanidad ya tenía la respuesta. La humanidad ya debería de borrarse todos aquellos resquicios, digamos, de lo que no conocíamos, y por eso, pues ya el sistema solar se vuelve algo así, ¿no? Que ya tenemos las órbitas de los cometas, de los planetas, que son elípticas, en alguna forma casi circulares, ¿verdad? Como el caso de la Tierra, que tiene muy pequeña excentricidad, y los casos de los cometas que tienen estas órbitas elípticas, digamos, con semiejes mayores bastante grandes, algunos que van mucho más allá de Neptuno, como el caso del Halley, o otros que están dentro de la órbita de Júpiter, ¿verdad? Entonces, el sistema solar cambió totalmente nuestra manera de pensar. Aquí está, por ejemplo, el cometa Halley. Me tocó verlo en 1986, digamos, y ahorita se encuentra en su punto casi más lejano. En el 2024 se encuentra, de hecho, aquí se mueve tan lentamente que podemos decir que es el punto más lejano, porque noten aquí, cuando está cerca, qué tan rápido se mueve, ¿no? Esto es, entre punto y punto es un año, y pueden ir viendo cómo el tiempo sigue siendo un año, pero la distancia que recorre va siendo cada vez menor, de tal manera que aquí, en el afelio, el punto más lejano al Sol, se encuentra moviéndose muy lentamente, ¿verdad? Entonces, después se siguió con el segundo cometa, ¿verdad? Que fue el 2P Encke, el segundo cometa periódico. Fue descubierto por Mechain en 1786 y redescubierto precisamente por Caroline Herschel, de quien ya les hablé, en 1795, y luego por Pons, que lo vio dos veces, en 1805 y 1818, en que calculó las órbitas y concluyó que se trataban de uno solo, y predijo su regreso en 1822, noten, del 19 al 22, porque este tiene un periodo de 3.2 años, ¿verdad? Y precisamente por el trabajo que hizo de encontrar la órbita, se le conoce como Encke y no Mechain, que fue el quien lo descubrió realmente, ¿verdad? Un dato curioso acerca de este segundo cometa es que se acerca cada 33 años a la Tierra, ¿verdad? Y de hecho, hay trabajos serios que hablan de que este produce, el cometa Encke, con las beta tauridas, y que las beta tauridas a veces nos dan sorpresas, y que una de ellas pudo haber sido el fenómeno de Tunguska de junio de 1908, ¿verdad? Yo realmente no estoy convencido de esto, pero sí me puse a ver que hay publicaciones científicas serias donde se sugiere que hay este lazo, digamos, y de alguna manera pues es probable, ¿verdad? El hecho es de que sí cambia su distancia a la Tierra, digamos, se acerca a veces bastante cada 33 años. Y bueno, entonces este tiene un periodo de 3.2 años. Ahorita les dije que era 3.2 para Encke, pero no es cierto. Encke tiene 3.3 años. Pues el Pan-STARRS es el más corto periodo que se conoce entre los cometas, pero el Encke sigue siendo el más corto entre los cometas realmente brillantes, porque el Pan-STARRS no es tan brillante, generalmente. Hay varios Pan-STARRS, por cierto, ¿no? Pero este es el 311. En total se conocen ahorita, hasta este momento, 440 cometas periódicos. Y aquí está el Encke, por ejemplo, que pueden ver que tiene una órbita que no llega hasta Júpiter. Es posiblemente un cometa atrapado, ¿verdad? Que pudo venir desde Nube de Oorto o más cerca, digamos. No sabemos exactamente el origen de este cometa, pero en fin,
Entonces, como le dije hace rato, Halley financió a los Principia e instó a Newton en aplicar sus leyes para calcular las órbitas cometarias, pero a final de cuentas fue Halley quien tomó en serio esa tarea y decidió hacerlo él mismo, y esto lo llevó a encontrar la órbita del cometa que ahora lleva su nombre y a remover cualquier resquicio de oscurantismo sobre los cometas o cualquier otro objeto celeste. El mundo fue otro después de 1705, ¿verdad? Esa es la realidad y ese es el gran mérito, no de Newton, de Halley, ¿verdad? Obviamente, Newton lleva el gran mérito de haber hecho su mecánica, ¿verdad? Pero también lo llevan Galileo, lo llevan Kepler y todos los que estuvieron, esos hombros de gigantes que habla Newton, ¿verdad? Pero finalmente el que resuelve el problema de una vez y para siempre no es otro más que Halley. Entonces ahora vamos a un plano distinto, al plano del debate Quino-Sigüenza, ¿verdad? Si a alguien le interesa, hay un libro muy bonito escrito por un chileno que aquí falleció hace unos años, pero aquí fue profesor de la Universidad de Sonora y de Lina, un arqueólogo que estuvo aquí en Sonora desde los 70, digamos, Julio Montané. El debate Quino-Sigüenza lo escribe en términos de lo que se conoce como intrigas en la corte. Es simplemente un ejemplo de los más recientes que he visto donde trata el problema este. En realidad este problema tiene muchos ángulos, ¿verdad? Pero a final de cuentas, honestamente, no está al nivel de la parte científica que los astrónomos seguimos, ¿verdad? Si bien es cierto, para la historia de la ciencia en México es un punto bien relevante, ¿verdad? Entonces, hay muchos escritos donde hablaban de estos discursos astrológicos, donde se habla de los horribles y espantosos pronósticos. Esto fue escrito allá en Barcelona, y también cosas así aparecieron por todos lados, ¿verdad? Bueno, resulta ser que el padre Quino, no sé qué tanto sepan la historia, pues aquí todo el mundo lo conocemos en Sonora, porque obviamente sus aportaciones en la parte histórica, digamos, son muy importantes, ¿no? Es innegable que Sonora, pues le debe mucho al padre Quino en muchos aspectos, ¿verdad? Se habla de que todo aquí cambió, digamos, gracias al padre Quino, cuando estuvo aquí. Pero el caso de que antes de llegar a México, digamos, estando todavía en España, Quino vio por primera vez al cometa Kirch en Sevilla, lo observó en Cádiz y continuó viéndolo todavía en el barco cuando venía a Veracruz, y le tocó verlo cuando dejó de ser visible en febrero de 1681. Y entonces aquí escribe en México, en la Ciudad de México, su exposición astronómica del cometa, y fue publicada en octubre de 1681. Ahí traza la trayectoria del cometa con coma y cola, ¿verdad? El tamaño de la cola, posición en el planisferio, y sigue con una discusión sobre la naturaleza de los cometas, y ahí viene la parte, digamos, astrológica bueno, de los famosos portentos estos, ¿verdad? Muchos de los cuales, por cierto, atribuyó a Athanasius Kircher, ¿verdad? Entonces, Quino habla del rápido movimiento, lo compara con otros cometas, le estima una distancia, su gran tamaño, etcétera. Y después dice que son mensajeros de males, ¿verdad? Y él lo dedica a la Virgen de Guadalupe, lo pone en la portada a la Virgen de Guadalupe, y le trae buenos deseos a Virrey, el conde de Paredes, y a la duquesa de Aveiro, que es quien le financió buena parte de sus misiones aquí en Sonora y Arizona, era lo mismo básicamente en aquel tiempo. Y también pues es cierto que él quería que la duquesa le ayudara en lograr su gran sueño de ir a China, ¿verdad? Entonces esto es el frente, digamos, de su libro, y acá está la trayectoria, digamos. Aquí pueden ver que esta es la eclíptica, aquí abajo, eclíptica, este es el ecuador celeste, esto que es horizontal, y pueden ver el avance del cometa día a día. Pueden ver, estamos hablando de diciembre, y aquí vamos a ir avanzando. Esto es noviembre, aquí vienen los primeros datos.
Aquí, no sé, por acá empiezan los primeros datos. Aquí está 17, 17, etcétera. ¿No? Esto fue en noviembre y después, aquí están estos datos de noviembre y después viene diciembre, y acá viene los datos de diciembre y después viene acá enero. Y así está todo, ¿no? Acá están las constelaciones por las cuales va pasando, describe su paso, etcétera, ¿no? Total que esto fue lo que hizo el padre Quino. De hecho, el libro Intrigas en la Corte trae, se toma digamos, señor Julio Montané lo reescribe, digamos, en ese libro, que por cierto es muy crítico, ¿no? Del trabajo de Quino, pero ahí se puede decir que reedita la exposición astronómica, ¿verdad? Porque no se había reeditado, curiosamente, después, y ahí la incluye. Después viene la parte de Carlos Sigüenza y Góngora, ¿no? Que sin duda fue un sabio mexicano, de un gran talento, una gran aportación, digamos, a la cultura mexicana en muchos aspectos, y entre otras cosas también se metió a la astronomía, ¿verdad? Como lo demuestra realmente. Entonces, resulta ser que él escribe en enero de 1681, cuando todavía el cometa andaba por aquí, ¿verdad? Brillando, manifiesto filosófico contra los cometas, despojándolos del imperio que tenían sobre los tímidos, dice, ¿no? Y curiosamente, esto fue realmente un panfleto, ¿verdad? No fue, es una cosa corta que ahorita van a ver, porque se lo voy a mostrar así nomás, no lo vamos a leer, pero sí les voy a mostrar lo que fue. Y digamos que su principal aportación era pensar que los cometas realmente no traían esos males a los que se les atribuían a otras gentes, ¿no? Esa fue la principal cosa que dice en este pequeño panfleto. Pues resulta ser que años después se va a publicar, ya en 1690, exactamente, digamos que de enero de 1681, que fue 9 años después exactamente, en enero de 1690, publica la Libra Astronómica y Filosófica, ¿verdad? Donde ahí sí es un libro extenso y ahí hace una crítica muy fuerte a lo que había dicho el padre Eusebio Quino. Entonces, el debate consiste principalmente en que el padre Quino, en su libro, esto que les acabo de decir de la exposición astronómica del cometa, no acepta el hecho de que no hagan daño a los cometas. Eso es básicamente el motivo, digamos. Aparentemente, digo yo aparentemente porque yo pienso que sí lo vio el padre Quino, pero después el padre Quino dice que no conoció, dice el manifiesto filosófico, y pues que tampoco tenía la intención de hablar sobre Sigüenza y Góngora. Lo que va a decir en la Libra Astronómica es que simplemente que sí conoció perfectamente el manifiesto filosófico y que fue un ataque, digamos, directo, que no mencionó su nombre, pero que era evidente que se trataba de él, ¿verdad? Y la verdad es que en sí el tema que se discutía, como le digo, yo pienso que no estaba a la altura de los grandes temas en los cuales, por ejemplo, Halley y Newton, etcétera, se metieron en las matemáticas, digamos. En realidad sí vamos a ver que la Libra Astronómica sí trae una crítica al trabajo astronómico. Pero la verdad es que efectivamente Eusebio Quino traía otros propósitos. Él venía a ser misionero, ¿verdad? De hecho, él venía a México pues porque aquí lo habían enviado, pero en realidad él hubiera querido estar en China, pero él quería ser misionero, ¿verdad? Entonces, en la exposición astronómica, Quino criticó fuertemente al manifiesto de Sigüenza, al menos esa fue la idea que nos transcribe Carlos Sigüenza, pero sin mencionar su nombre, y él recurre a ideas de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Dice que son mensajeros de males, y Sigüenza y Góngora, 9 años más tarde, denunciará a Aquino por haber utilizado la información proporcionada por él mismo, ¿verdad?
Entonces, esa es la naturaleza de esto. Es precisamente en el capítulo 10 del libro de Quino, donde habla precisamente de los pronósticos del cometa, donde discrepa con lo que dice Sigüenza en el manifiesto y trata de refutarlo. En fin, Quino simplemente expone las razones por qué los cometas son precursores de desgracias, ¿verdad? En realidad, es un tema importante desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Pero, como les digo, todavía las opiniones que traía Quino, y de hecho que tenía casi todo el mundo, era que los cometas eran todavía portadores de desgracias, ¿verdad? Entonces, esto es realmente el plano de esta discusión entre estos dos grandes, digamos, porque realmente ambos fueron muy importantes, por diferentes razones, pero ambos fueron realmente muy importantes, ¿verdad? Quiero decirles que Sigüenza y Góngora pues tenía ciertas ideas avanzadas en el sentido de que ya quería librarnos de esas creencias, ¿verdad? De la naturaleza maligna de los cometas. Pero en realidad no fue solamente que haya partido únicamente de su ronco pecho, ¿verdad? Porque ya había habido personajes realmente muy importantes, sobre todo uno de ellos que fue su maestro, que fue Diego Rodríguez, ¿verdad? Que realmente este señor sí tenía una idea un poco más original, digamos, o por lo menos tuvo más el trabajo de preparación, digamos, para poder entender realmente esta cuestión de los cometas, ¿verdad? Me refiero a que, aunque su trabajo que publicó para otro cometa que ocurrió en 1652, ¿verdad? Estamos hablando casi 30 años antes, aunque es de tipo teológico-astrológico, es interesante que el autor cita a observaciones de Galileo con el telescopio y sus descubrimientos de los satélites de Júpiter, el relieve en la Luna, o sea, lo que son los cráteres, ¿no? Las fases de Venus. Y sobre los cometas dice que se mueven según círculos máximos por la región celeste. Ya estaba intuyendo que había órbitas, ¿verdad? Y dice inclusive no según líneas rectas como habla Kepler, ¿verdad? Y entonces estas cosas nos dan una idea de que Sigüenza y Góngora efectivamente estuvo muy bien preparado en México, ¿verdad? Por este señor que fue realmente un sabio, ¿verdad? Este señor fue un sabio, determinó con precisión la longitud de México precisamente mediante el eclipse lunar del 20 de diciembre de 1638, ¿verdad? Entonces, hubo un antecedente, esto habla bien, ¿verdad? De la historia de la ciencia en México, que ya estábamos avanzando en aquellas épocas tan tempranas, ¿verdad? En nuestra historia. En fin, este es el manifiesto filosófico contra los cometas despojados del imperio que tenían sobre tímidos, ¿verdad? Empieza, digamos que primero, aquí lo que está aquí, la primera parte, la primera columna y casi la y media, es un comentario reciente, digamos, de Bernabé Navarro, que tendrá, no sé exactamente, unos 60 años que publicó esto en la Universidad de México, y después lo que sigue viene punto a punto, párrafo a párrafo, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta llegar por acá, al párrafo 18. Y eso es prácticamente lo que habla Sigüenza y Góngora en este trabajo de enero de 1681, ¿verdad? Y la libra astronómica es esto, aquí está la portada, digamos, de la lengua astronómica, donde dice, habla directamente así acerca del padre Eusebio Francisco Quino de la Compañía de Jesús. Inclusive, digamos que en este trabajo trata de rebatir a Quino, no nada más en el aspecto sino también en el aspecto astronómico, ¿verdad? Habla de que Quino, pues, no fue muy preciso, digamos, a la hora de determinar ciertas mediciones, ciertos tiempos, y habla de ciertos conceptos, ¿no? Entonces, este trabajo realmente, pues, es muy extenso, habla de la cuestión del paralaje, etcétera, y es un libro extenso, digamos, que realmente no me voy a poner a ver demasiado, porque no tengo tiempo, pero aparte
porque realmente ameritaría, digamos, una discusión muy completa de varias horas, ¿verdad? Pero, total, Eusebio Quino, explorador, cartógrafo y astrónomo, nacido en Trento, estudió en Ingolstadt y en otras instituciones alemanas, se ordenó como jesuita en 1677, deseaba ser misionero en China, pero fue asignado a México, y en su espera en Cádiz, observó al cometa Kirk, ¿verdad? Después quiero decirles que hubo una respuesta todavía a la libra astronómica, donde la libra astronómica pues es donde rebatía Aquino, Sigüenza, pues es rebatido Sigüenza de nuevo en un trabajo que escribió para ser publicado en 1695, que no lo fue, por cierto, no tuvo los permisos para hacerlo. Estaba dentro de un libro que es Opiniones sobre el apostolado misionero del venerable Francisco Javier Saeta, y ahí precisamente incluía esta parte, ¿no? Este trabajo es bien conocido, ¿verdad? Y precisamente esto es lo que dice el contenido, ¿no? Al amable lector, ruego al soberano Señor que este pequeño tratado goce de mejor fortuna que mi exposición astronómica del cometa de 1680 y 81. Don Carlos de Sigüenza se ofendió profundamente diciendo en su libro Astronómica que yo escribí mi exposición astronómica contra su manifiesto filosófico. Jamás pensé en escribir o publicar una palabra contra el manifiesto, y dice más cosas, ¿verdad? Y decía pues que realmente tenía cosas más importantes que ocuparse. Aquí fundó del orden de 25 misiones, ¿verdad? Y pues obviamente distancias y todo eso, que todo tenía que moverse a caballo y etcétera. No es una historia grande la de Quino, digamos, no me pondría yo a hablar de esto porque realmente pues no soy un historiador propiamente. Me interesa más la parte astronómica, ¿verdad? Y bueno, pasó 24 años en esta región, que era la Pimería Alta, que es la actual Sonora y realmente el sur de Arizona, Estados Unidos. Y bueno, es toda una historia, como les digo. Hay un poema por ahí que escribe Sor Juana, donde dice Eusebio Quino que ella lo apoya, ¿verdad? Son palabras muy bonitas realmente, ¿verdad? Y bueno, esto es un tema de mucho debate. También Carlos de Sigüenza y Góngora, pues fue una mente brillante, sin duda, ¿verdad? En el periodo colonial, incursionó en la historia, la geografía, las ciencias, las letras, en la cátedra universitaria. Pues era poeta también, ¿verdad? Profesor de matemáticas, astronomía en la universidad. Y bueno, estos son detalles. Ya nomás para cerrar, bueno, hay muchas cosas interesantes sobre esto. Voy a cerrar en una cuestión que no tiene tanto que ver con esto, pero que es muy bonita, ¿no? Siempre hay que cerrar con algo bonito. Esta es de La Guerra y la Paz. No sé si ustedes hayan oído sobre el cometa de 1800, que llama 1812, pero es el cometa de 1811. Es uno de los grandes cometas en la historia, ¿no? Estos impresionantes. Y entonces esto ocurre cuando se le acababa de declarar Pierre Besukhov a Natasha, ¿verdad? Con palabras bien bonitas, por cierto, que tienen que leerla, ¿no? En La Guerra y la Paz. Pero después de eso sale y era el invierno y estaba muy helado, muy frío, pero el cielo es transparente. Y entonces ve las estrellas y casi en el centro, dice, sobre el bulevar Prechistensky, rodeado por todas partes de estrellas, pero distinguido de todos por su proximidad a la Tierra, su luz blanca y su cola larga y vuelta hacia arriba, brillaba el enorme y brillante cometa de 1812. El cometa que anunciaba, se decía, todo tipo de horrores y el fin del mundo. Pero en el corazón de Pierre, ese cometa brillante, con su cola larga y luminosa, no despertó ningún sentimiento de pavor. Por el contrario, con los ojos húmedos de lágrimas, Pierre miraba con alegría este cometa brillante, que parecía como si después de volar con una velocidad inconcebible a través del espacio infinito en una parábola, de repente, como una flecha que atraviesa la Tierra, se hubiera clavado rápidamente en un punto elegido en el cielo negro y se quedó allí
sacudiendo vigorosamente su cola, brillando y jugando con su luz blanca entre las innumerables y titilantes estrellas. A Pierre le pareció que estaba en plena armonía con lo que había en su corazón, ablandado y envalentonado, que había cobrado vigor para florecer en una nueva vida. Esto es de La Guerra y la Paz, de León Tolstói, sin duda uno de los mejores narradores en la historia de la humanidad. Y con esto termino para responder a sus preguntas, si les interesa. Muchísimas gracias, Julio. Qué interesante. Muchas gracias.